Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Pues bienvenidos otra vez a Amistad Las Torres y bueno, yo creo que todavía estamos este mes hablando del mes de la familia. ¿Y cuántos han sido bendecidos estas prédicas acerca de la familia? A ver si quieres levantar tus manos, yo sé bendecido. Y yo creo que este es un tema fundamental porque pues las naciones están formadas por familias, la iglesia está formada por familias y es el motor, es la base. Y ya hemos dicho, ¿no?, que la familia es el diseño de Dios, Él lo creó desde un principio y no fue idea de un hombre, no fue un científico que lo descubrió y no, pues, o sea, fue idea de Dios y desde el principio está, pues fue la idea de Dios, no hubo nadie que fuera invención. Y, y yo creo, y cuando Jesús vino a la tierra, ¿cómo vino Él? ¿Dentro de qué? De una familia. Y cuando Jesús viene dentro de una familia, pues está validando ese mismo diseño. Y ese mismo diseño que Dios creó en el principio, cuando viene Jesús es el diseño que Dios creó. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar, a poner en manos de este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque tú nos hablas cada vez que venimos, Señor, a escuchar tu voz, Señor, y te pedimos que hoy nuestros corazones, Señor, estén abiertos a ti, nuestros pensamientos enfocados en ti, Señor. Quita todo aquello, Señor, que impida que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, y vemos que María no solamente era parte del plan, ¿no?, cuando Jesús nació, y pudo haber Dios nada más usado a María y pues como que pues ahí José sobraba, ¿no? Pero vemos que Dios también usó a José, ¿no? Inclusive Dios le dio instrucciones a José y José fue parte del plan cuando Jesús vino a la tierra. Y ahí puede hacerse otro tema porque pues José fue parte fundamental porque escuchó la voz de Dios y le dijo: José, vete de aquí porque van a venir a matar a los niños, van a venir a matar a Jesús. ¿Y qué hizo José? Escuchó la voz de Dios, obedeció y protegió a su familia. Entonces yo puedo ver que no solamente fue María, fue José, y de hecho las profecías decían que Jesús iba a ser del linaje de David y José venía de ese mismo linaje, ¿no? Y se cumplió en esa palabra y vemos que desde el principio hay un intento por destruir la familia. O sea, vemos a Adán y Eva y tienen a sus hijos, y el primer asesinato en donde se encuentra, dentro de una familia. Dos hermanos, Abel es asesinado por Caín y yo puedo ver que no es tanto que Caín quería matar a Abel, sino que el enemigo quería destruir a la familia, ¿no? O sea, hay mucho dolor cuando a un hijo le hacen daño, el papá se duele, pero imagínate el dolor de los padres cuando entre sus hijos aún hay muerte, ¿no? Y el diablo quería destruir la familia desde ese momento. Y ahora en nuestros días se ha incrementado más ese ataque contra las familias, y por eso tenemos que hablar ese tema y profundizar en ello, porque se ha levantado un ataque de destruir y cada vez hay menos familias con ese diseño original y se ha distorsionado el concepto, y hay muchos teólogos y personas que dicen que estamos entrando a una nueva revolución sexual que hubo en años pasados, pero que ahora está tan fuerte que quiere destruir lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha constituido en la familia. Y ese diseño, la otra vez estaba viendo un debate en el noticiero y decían: no, pues es que ese diseño tradicional, ese diseño no ha funcionado, por eso hay que buscar otras formas y otras cosas que ni siquiera nada que ver con Dios. Pero nosotros, que somos del pueblo de Dios, somos llamados a responder a esa sociedad que está diciendo cuál es el diseño de Dios, qué es una familia, y nosotros somos llamados a mostrar el diseño original, que una familia como Dios la formó sí funciona, que cumple todas las expectativas, que es lo que necesitamos. Y tenemos que levantarnos a mostrar, a decir a la sociedad:
la familia como Dios la creó, la familia como Dios la diseñó, sí funciona. Y es donde Dios quiere derramar sus propósitos. Y ya hemos visto el propósito de la familia, ya nos han hablado. Y uno de los propósitos es mostrar cómo Dios es, cómo funciona la cultura del reino. Pero yo hoy quiero hablar sobre que Dios tiene una promesa para tu familia. Ese es el título de esta prédica. Dios tiene una promesa para tu familia. ¿Puedes repetir eso conmigo? Dios tiene una promesa para mi familia. Y eso vamos a verlo en Génesis 12. Y aquí está hablando el Señor Dios con Abraham. Y le está diciendo en el versículo 2, dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el versículo 3 donde me quiero enfocar, porque dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y dice: y en ti serán benditas algunas familias. No dice todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y es una promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora, ¿cuántos son descendientes de Abraham? Así como que algunos dicen: no, pues yo soy de Veracruz, no, pues me pasan oaxaqueños y como que nada que ver. Dice Gálatas 3:29 para los que como que dudaban. Gálatas 3:29, así lo podrían poner, y dice: ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Entonces, ¿quiénes son de Cristo? Así como que ya más seguros, ¿no? Pues si eres de Cristo, entonces descendencia de Abraham. Somos parte de la descendencia de Abraham por la fe. Y dice herederos conforme a la promesa. Y la promesa que Dios le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está diciendo que esa bendición va a llegar ¿hasta dónde? Hasta nosotros, hasta nuestra familia. Entonces Dios quiere bendecir tu familia. Dios anhela bendecir tu familia. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios quiere bendecir tu familia? Dios ha decretado bendición sobre tu familia. Y ahora la pregunta es: ¿cómo puedo hacer mía esa promesa? ¿Y qué necesito hacer? ¿Por qué a veces no se cumple eso, no? Y yo quiero hacer alguna pregunta. ¿Alguien me puede mencionar alguna familia en la Biblia que fue bendecida por Dios? ¿Alguien? Obed-Edom, ya dieron con esa, ¿no? Y vamos a Primera de Crónicas 3. Hay muchas familias, ¿no?, que fueron bendecidas, pero me quiero enfocar en esta familia, en Primera de Crónicas 13. Y vamos ahí a Primera de Crónicas. Y en el versículo 14 dice: y el arca de Dios quedó con la familia de Obed-Edom en su casa durante 3 meses, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y dice: y el Señor bendijo ¿a quién? A la familia de Obed-Edom. Di conmigo, Dios, o sea, pon ahí en lugar de Obed-Edom, pon el nombre de tu familia y el Señor bendijo el nombre de tu familia, Morales, Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces Dios va a bendecir tu familia y todo lo que tú tienes. Y es curioso porque Obed-Edom, si vieses ahí arribita en el versículo 13, dice que no llevó pues David el arca consigo a la ciudad de David, más bien llevó a la casa de Obed-Edom el geteo. Ahora, los geteos eran de un pueblo de Gad, o sea, ni siquiera ellos eran del pueblo de Israel. Los geteos estaban muy ligados con los filisteos, y de hecho, si leemos Goliat, ¿se acuerdan de David y Goliat y toda la pelea? Goliat era geteo y estaba peleando a favor de los filisteos y en contra del pueblo de Israel. Entonces, Obed-Edom ni siquiera era del pueblo de Israel, y lo curioso es cómo es que Dios pudo bendecir a alguien así, ¿no? Y dice que el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Y lo impresionante es que Obed-Edom supo cómo honrar la presencia de Dios, supo cómo honrar y agradarle a Dios, darle el lugar que Dios le corresponde. Y el arca, si estamos ahí en Primera de Crónicas, no voy a leer todo, pero dice que el arca
estaba en la casa, dice, de Abinadab. Eso está en el versículo, ahí está en el versículo 7, Primera de Crónicas 13, dice, luego colocaron el arca y dice que se la llevaron de la casa de Abinadab. Ahora, Abinadab, a comparación de Obed-edom, Abinadab era un levita. Y en 1 de Samuel 6, no vamos a ir ahí, nada más lo voy a mencionar. 1 de Samuel 6, 21 al 7, 2, el arca cuando fue capturada la llevaron a la casa de Abinadab y dice que estuvo ahí 20 años. 20 años casi, dice una generación, pero nunca se escuchó lo que se escuchó de la casa de Obed-edom. Cuando dice, y Dios bendijo la casa de Obed-edom, y Dios bendijo, y nunca se escuchó que dijeran, y Dios bendijo la casa de Abinadab y todo lo que tenía, nunca se escuchó eso. Y después vemos que en esa parte David quería trasladar el arca, pero tampoco supo cómo tratar el arca. Y si leemos, nada más vamos a leer en el versículo 7, dice que colocaron el arca, dice, sobre una carreta nueva. Versículo 8 dice, y David y con todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Y vemos Abinadab como de alguna forma no supo cómo tratar el arca. Y llega David y dices, es que David es el que es conforme al corazón de Dios, ya no es si vas a ver. Y compra la carreta nueva y vamos a traer todo el equipo de alabanza, todo el equipo de sonido y todos los instrumentos. Y dice ahí, y con todas sus fuerzas, pero ¿qué fue lo que pasó? El arca se estaba cayendo, la intenta detener, muere. Y algo interesante en el versículo 11 dice, David se disgustó porque el Señor había irrumpido. Y otras versiones dice, y David se enojó, y David como que dice, le dio lugar a la ira, y David se enojó porque había sucedido eso. Y a veces puede ser que estamos en estas condiciones, ¿no? Que nuestra familia, por más que estamos en la iglesia y asistimos y no sabemos versículos y compramos el TCD, pero no pasa nada, ¿no? Y es como la casa de Abinadab, ¿no? Que pasó 20 años y no pasó nada, ¿no? O estamos como en la casa, o como el caso de David, ¿no? Que le quieres hacer con todas las cosas y quieres poner todas las buenas intenciones y compras lo nuevo y quieres hacer las cosas bien, pero es todo a la manera como tú habías pensado. Pero ¿qué pasa? No salen bien las cosas, ¿no? Y dices, pero pues si le estoy echando ganas, ¿no? Y así como cuando preguntan, ¿y cómo vas? No, pues le estoy echando ganas, ¿no? Y tenemos las mejores intenciones como David, y es que yo sí quiero hacer las cosas bien, pero no es como Dios dice, ¿no? ¿Y qué pasa? Hacemos lo mismo que David. Nos disgustamos, nos enojamos y hay pleitos en la casa, hay pleitos con la esposa, hay pleitos con los hijos. Y dice, pero ¿por qué no puede cambiar? Y pueden ser estos dos casos. Abinadab era levita, y los levitas eran los que tenían la encomienda, sabían qué tenían que hacer, sabían cómo guardar el arca, y aún así no pasó nada en 20 años. Y David, que quiso traer el arca y hacerlo a su manera, se disgustó y se enojó. Pero Obed-edom supo cómo tratar el arca. Y yo puedo ver que Obed-edom, aunque no era levita, él quiso ser levita. O sea, porque si tú lees más adelante, cuando ya el arca salió de su casa y se la llevaron, dice que Obed-edom era de los que estaban ahí como porteros y estaban cuidando, inclusive tocaba instrumentos, y aunque él no era levita, él quería hacerlo, ¿no? Porque él sabía que el tratar con el arca era tratar con Dios mismo, era tratar algo sagrado, era la presencia misma de Dios. Y cuando llevaron el arca a su casa, él no fue indiferente al arca. Y no dijo, pues pónganla ahí en el rincón, en la bodega, o pónganla pues ahí como un mueble, ¿no? Ahí para poner la tele, y además le ponemos unas tablitas y ya agarra altura, ¿no? No fue indiferente al arca, ni tampoco fue ignorante con respecto al arca. A veces como mexicanos, cuando compramos el televisor último modelo o el mini componente de teatro en casa, en lugar de leer el instructivo, ¿qué hacemos siempre?
pues primero lo conectamos, ¿no? Y ya lo prendes y ¿qué pasa? No, pues muévele aquí, ¿no? No prendió, muévele acá, ¿no? Y conéctale este cable y conecta. Dice, a ver, espérate, primero lee el instructivo, ¿no? Y ya, clásico de que pues vamos a leer el instructivo porque si no, no sabes cómo funciona. Pero Obed-Edom no fue ignorante. Y no trató el arca como un amuleto ni como una lámpara de Aladino que ahí pues a ver cómo lo haces para que pues le salga dinero, ¿no? O para obtener algo de ella. No fue ignorante. Y dice que el arca estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Y dice que en 3 meses le llegó la noticia a David. ¿Por qué digo que Obed-Edom no fue ignorante? Porque en 3 meses le llegó la noticia a David de que Dios estaba bendiciendo tanto y entonces David volvió, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, si David hubiera querido traer el arca, ¿por qué se esperó 3 meses y por qué no a la semana o al mes? Dijo, Dios, pero ¿por qué pasó esto? Y Dios, voy a ver por qué sucedió esto y por qué el arca y Usa le pasó eso y no se puso a investigar por qué no hizo eso David. Se esperó hasta que fueran los 3 meses y hasta que Obed-Edom vio que estaba bendeciendo su casa y él mismo quiso ser un levita. Y yo estaba investigando como que el arca y son muy pocas las personas que trataron el arca como debiera ser. Inclusive puedo decir que con una palma de la mano se pueden encontrar a esas personas, porque estaba Moisés, que fue que la diseñó. Bueno, Dios le dio el diseño, la creó. Después Josué continúa con el arca. Después aparece Obed-Edom, David, como que empezó mal y después supo cómo, y como que se la dio a su hijo Salomón y como que ahí no tanto. Y después no se menciona hasta Josías. ¿Se acuerdan que Josías hizo una reforma? Porque dicen que encontraron el libro y dice que cuando encontraron el libro dicen, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y en ese momento se vuelve a mencionar el arca y después jamás se vuelve a mencionar. Y yo puedo ver como que a Obed-Edom diciendo, pues, o sea, le dijeron, no, oye, viene el arca, estaba en la casa de Abinadab, el levita. Y yo creo que o sea, es una suposición mía, ¿no? Que Obed-Edom dijo, pues, ¿y quiénes son los levitas, no? Y yo creo que se puso a investigar y creo que los únicos libros era el Pentateuco y dijo, pues la tribu de Leví eran los únicos que podían acercarse al arca, que podían cuidarla, que podían estar ahí. Y la tribu de Leví fue escogida porque fue la única tribu que no se inclinó ante el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte y estaba ya el pueblo desesperado y le dicen a Aarón, haznos un Dios, y todos empezaron a inclinar ante el becerro de oro y a hacer fiesta, pero la única tribu que no se inclinó ante eso fue la tribu de Leví. Por eso Dios escogió a esa tribu y dijo, esta tribu va a ser apartada para servirme. Entonces yo puedo ver a Obed-Edom tomar esa misma actitud de esa tribu de Leví, decir, no voy a haber ídolos en mi corazón, no va a haber ídolos en mi casa, no va a haber ídolos, no va a haber ningún otro Dios, sino solamente el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Y yo quiero hablar sobre estos puntos porque estos ídolos son los que pueden detener lo que Dios quiere traer de bendición a tu familia. Y no es coincidencia porque ahorita en el TCD, todos están viendo el TCD, ¿qué libro estamos leyendo? Jeremías. Y precisamente ahorita en estos días estamos leyendo el capítulo 2. ¿Y de qué está hablando? Pues está hablando de la idolatría, ¿no? Y yo puedo ver aquí, a lo mejor puede haber muchos otros, pero yo quiero tocarnos solamente 3 de los que menciona ahorita en Jeremías. Y yo puedo ver el primer ídolo en Jeremías del 2:13 en adelante. Y si vamos a Jeremías 2. Y vamos a quedarnos ahí un ratito. Y Jeremías 2, el versículo 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí que soy fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y yo creo que el primer ídolo es el ídolo de la distracción. Ahorita vamos a ver por qué, pero dice
dice Dios y está diciendo, me han abandonado. ¿Y qué significa eso? Que estuvieron con Dios y después, ¿qué pasó? Dieron la espalda y dijeron, no nos importa. Y está diciendo Dios, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisternas. Y Dios es el único que puede saciarnos. El agua de Dios es la única agua que puede llenarnos. En Isaías 55:1 ¿se acuerdan de esos versículos cuando dice, vengan y compren sin dinero? Pero dice, vengan y todos los que están sedientos, vengan y tomen agua. Y en Juan 7:37, cuando Jesús vino a la tierra, dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz y dice, y si alguno tiene sed, venga a mí. Y yo creo que veía a Jesús a todo el pueblo de Israel y veía a todas las personas buscando alguna forma de saciarse, alguna forma de llenar. Y la gente buscando algo donde encontrar esa saciedad. Y Jesús se para y dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Y eso me recuerda al pasaje de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que dice que estaba ahí? Jesús se encuentra y dice, si tú tomas de esta agua, que dice, jamás vas a tener sed. Porque la mujer estaba buscando su plenitud en hombres, ¿no? Y tenía un esposo y luego otro y luego otro. Y luego dijo Jesús, el que tienes ni siquiera es. Y buscaba llenarse de alguna forma. Y nunca podía, y en ese momento encontró a Jesús. Y a lo mejor dices, bueno, la mujer samaritana pues tiene chance, ¿no? Porque pues no conocía a Jesús. Pero aquí la gravedad es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes conocían, bebieron de las aguas vivas y que dice, me abandonaron, me dejaron, ¿no? Y esa saciedad es lo que Dios solamente puede hacer. Porque dice, ¿y cuál es la distracción? En Jeremías 2:18 más adelante dice, ahora pues, dice, ¿qué tienes que ver con el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? Y dice, ¿y qué tienes que ver con el camino de Asiria para que bebas las aguas del río? Y este es como que está el río de Dios aquí fluyendo y Dios ya te dio de beber, pero del otro lado está Egipto y tiene su río, ¿no? Y está Asiria y tiene su río. Ya sabemos que son los ríos del mundo, ¿no? Y cuando Dios nos está diciendo, es que yo soy tu paz, ¿no? Y es que yo no te voy a dar una paz como el mundo te da, pero después viene el mundo y dice, yo también te puedo dar paz. Y nos distraemos y buscamos la paz en otras cosas y está la televisión, series, películas y cosas, y el mundo te ofrece cosas tan atractivas y yo también te puedo dar paz. Y cuando Dios está aquí dándote de sus aguas y te dice, yo te puedo llenar de mi gozo, pero en ese momento está el río de Egipto, de Asiria, dice, yo también te doy gozo. Y vemos cómo buscamos, y familias buscando su gozo en otras cosas. Y los jóvenes buscando su gozo en fiestas, buscando su gozo en otras personas, en adicciones. Y está el río corriendo de allí, del río Nilo, dice el río de Asiria. Y nos distraemos. ¿Y en dónde está la paz de tu familia? ¿En dónde está el gozo de tu familia? ¿Dónde está la aprobación? Porque también buscamos muchas veces la aprobación, ¿no? Y vemos en las redes sociales y todo, y vemos, es que nos importa mucho que tanto piensen de nosotros, ¿no? Y si no hago esto, y si hago esto, y cuando Dios dice, entra a mi presencia, yo he comprado tu vida con tu sangre. ¿Y dónde está la seguridad de tu familia? Y ese es su ídolo que se pueda levantar, el ídolo de distracción. Y cuando Dios nos está llenando y en Él encontramos todo, pero de repente volteamos y decimos, es que también como que se ve muy atractivo eso, ¿no? Y nos distraemos y dejamos a Dios. Y el segundo ídolo lo puedo ver en Jeremías 2:27. Y está diciendo aquí, los que dicen a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me has dado luz. Dice, ciertamente me han dado las espaldas y no la cara, pero en el tiempo de angustia dicen, levántate y líbranos. Yo puedo ver aquí que es el ídolo de desobediencia, porque Proverbios 2 y estos capítulos de Proverbios hablan sobre el temor a Dios, sobre la sabiduría. Pero en estos versículos, Proverbios 2, del 1 al 5, está hablando y dice, hijo mío. Hijo mío, entonces, ¿quién está hablando aquí?
el Padre, ¿no? Y dice, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento, llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos. Y aquí vemos al Padre diciendo, hijo mío, ten en cuenta mis mandamientos, ten en cuenta mi sabiduría, mis consejos. Y está diciendo, hijo mío, hazme caso. Pero aquí dice, Israel dice, le dio la espalda y prefirió decir a un árbol, tú eres mi padre. ¿Y por qué? Porque el ídolo, pues es un Dios falso, que ¿quién lo crea al final de cuentas? El hombre, ¿no? Y como que el hombre quiere manejar a Dios a su manera, ¿no? Y decir, pues, si me gusta y si me agrada el consejo, pues sí, sí, no, pues, no le hago caso, ¿no? Es un árbol, no lo puedo quemar. O dice Salmo 119 que dice, lámpara es ¿qué? A mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Dios está diciendo, hazme caso, dice, a las palabras que te hablo, te va a alumbrar por donde debes ir. No te vas a tropezar, no te vas a desviar. Pero dice aquí, a una piedra tú me has dado luz. Pues sí, es muy fácil, ¿no? Si no te gusta el consejo, pues pateas la piedra, ¿no? Dices, pues no me gusta. ¿Y qué dice aquí? Y dice Dios, y ciertamente me han dado la espalda. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? O sea, el hijo pródigo estaba con el padre. ¿Le faltaba algo al hijo pródigo? Tenía todo lo que necesitaba. Pero ¿qué dijo? Yo ya no quiero estar aquí. Yo no me quiero someter a lo que tú estás estableciendo. Dame lo que me pertenece y déjame hacer lo que yo quiera. Prácticamente es lo que estaba diciendo. ¿Y qué fue lo que hizo con su vida? La desperdición, ¿no? Perdió todo hasta que dice que se le antojaba comer la comida de los cerdos, ¿no? Y dijo, y voy a regresar. Y ese es otro ídolo, el ídolo de la desobediencia. Y el último en Jeremías 2:37, antes que lleguemos al capítulo 3, Jeremías 2:37, y dice, también de allí saldrás con las manos sobre tu cabeza, dice, porque el Señor ha desechado los objetos de tu confianza y no prosperarás con ellos. Y puedo ver que es el ídolo de la autosuficiencia. Y esto es orgullo, cuando dices, pues es que en esto, yo confío en esto, en mis talentos, en mis capacidades, en lo que tengo, esto es lo que me hace sentir seguro, ¿no? Pero Dios dice, busca primero que mi reino y mi justicia y todo vendrá que por añadidura. Pero el ídolo de la autosuficiencia dice, tú no necesitas a Dios. Si tú puedes, ¿no? Tú puedes levantarte, ¿no? Tú tienes manos, ¿no? Tú tienes tienes una forma de pensar, ¿no? Tienes inteligencia, tú puedes hacer esto, tú puedes lograr. Y casi pones tu confianza en tu trabajo, en el jefe que te está contratando o en unas personas, en tus ahorros. Pero Dios dice, confía en mí y yo voy a proveer todo lo que necesitas. Inclusive Dios dice, pruébame. Y ya nos dijo el pastor que va a hablar sobre este tema, pero una forma de vencer este ídolo es dándole a Dios tus diezmos, es confiándole a Dios, diciendo, Señor, yo reconozco que todo depende de ti y que todo lo que tú me das es porque tú me lo has dado. Ni siquiera te estoy dando algo que me pertenece a mí, sino te doy de lo que tú me has dado. Y ese ídolo se vence porque tú ya no confías en ti mismo, confías en lo que Dios te va a dar, en lo que Dios te puede proveer. Entonces yo puedo ver a Obed-Edom quitando todos esos ídolos en su familia, quitando todos esos ídolos. ¿Y qué fue? Fue bendecido él y toda su familia. Y el arca representa el lugar donde la presencia de Dios descendía. ¿Se acuerdan? Que dice que venía una columna de fuego, descendía sobre el arca y entraba Moisés y hablaba cara a cara. Y la presencia de Dios descendía sobre el arca. Pero ahora cuando recibimos a Cristo, ahora nosotros nos hacemos templo ¿de quién? De Dios. Y ahora la presencia de Dios, ¿dónde viene? En nosotros, ¿no? Viene sobre nuestro corazón.
Y viene la presencia de Dios y ya no va a venir sobre un arca, sobre algo de madera, sino ahora viene sobre ti, sobre nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta presencia que le costó a Jesús su sangre para que pudiéramos tener? Y el arca tenía 3 cosas, ¿sí se acuerdan? El arca tenía, dice que la copa de oro con el maná que Dios les daba en el desierto, ¿se acuerdan? Que iban en el desierto y Dios los mantenía con el maná. La segunda cosa es que estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la tercera es que estaban las tablas del pacto con los 10 mandamientos. Y esto me habla de que estas son las cosas que suceden en el corazón. El maná era la palabra, es la palabra que Dios nos habla. Y cuando Dios les daba el maná al pueblo de Israel, ¿cuándo lo tenían que recoger? Todos los días, cada día, ¿no? Y decía, y no guardes, ¿no? Que dices, no, pues ahora voy a guardar y ahora sí, no, mañana no salgo, no me levanto tarde y pues, a ver, ¿y qué dice que pasaba? Que se echaba a perder, ¿no? Y yo puedo ver que esto es lo que siempre nos están exhortando de métete a la palabra, come del maná, aliméntate, ve y recoge lo que Dios quiere decirte, ¿no? Y a veces como que cuando leemos la palabra, ¿tú entiendes todo lo que lees? Muchas veces tú no entiendes muchas cosas, ¿no? Pero te estás alimentando espiritualmente, ¿sí o no? Y Dios te está dando esa fuerza espiritual. Ahora, tú cuando comes los alimentos, ¿a poco dices, no, pues ahora necesito más verdura porque pues como que no veo bien? O sea, ¿tú sabes qué es lo que pasa internamente cuando comes? No, simplemente le entras duro a los tacos, a las carnitas y a todo y no sabes internamente que si tu cuerpo necesita otras vitaminas, ¿no? Y dices, no, pues ahora voy a comer una manzana porque me duele la rodilla, ¿no? O sea, no sé si es para eso, pero digo, tú no estás pensando en eso, ¿no? Pero espiritualmente, cuando tú estás leyendo y meditando y dices, no entiendo Dios, pero Dios te está nutriendo espiritualmente. Y es el maná que Dios dice, recógelo todos los días, recógelo cada día. Pero después dice que también estaban las tablas, las piedras, las tablas del pacto, donde Dios había escrito, ¿no?, los mandamientos. Pero dice Dios que ahora en el nuevo pacto, donde Dios va a escribir sus mandamientos en nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay cosas, o sea, cuando tú lees la Biblia sí va a haber cosas que tú no entiendes, pero hay cosas que sí están muy claras, ¿no? Y que Dios sí te está diciendo, tienes que hacer esto, ¿no? Y tienes que cambiar esto. Y esto tú lo tienes que creer. Y Dios te va a hablar cosas muy claras y específicas que quiere que grabar en donde, en tu corazón. Y Dios quiere formar un carácter en ti y quiere escribir su sabiduría, su conocimiento para que cuando llegue la prueba, llegue la situación difícil, llegue aquel compañero que te hace enojar o en el trabajo, lo que salga de ti, ¿qué tiene que salir? El carácter de Dios, ¿no? O cuando tengas que decidir algo, Dios dice por aquí, ¿no? Porque tú ya te has alimentado, ¿no? Tú ya te has nutrido de la palabra de Dios. Y lo tercero dice que estaba la vara de ¿qué? De Aarón, y dice que la vara de Aarón reverdeció, ¿no? Y esto es algo como sobrenatural, porque entonces en ese lugar, en tu corazón, Dios empieza a vivificar tu alma, ¿no? Las cosas muertas, las cosas que tú no puedes hacer, Dios las empieza a cambiar. Y no solamente en ti, Dios empieza a cambiar en tu familia. Y todo aquello que tú dabas por muerto, dabas por perdido, dice, reverdece. Y ahora, eso es algo como ilógico, porque para que una rama reverdezca, ¿dónde tiene que estar? Pues en el árbol, ¿no? Y tiene que estar pegada ahí, tienes que echarle agua y tiene que tener la tierra. Pero en este caso, ¿de qué es? ¿Por qué reverdeció? Simplemente porque Dios es vida y se sostenía sobrenaturalmente. Y es donde tú puedes vivir una vida donde el que te sostiene, ¿quién es? Es Dios, ¿no? Y no sé si a lo mejor te han preguntado y te dicen, oye, ¿tú cómo le haces, no? Y tú te ves muy tranquilo y dices, pues es que mi confianza está en Dios y yo no dependo como el mundo piensa que tiene que hacer las cosas. Mi confianza está en Dios. Y cuando reverdece, son las cosas que Dios hace en tu vida
Y son los milagros que Dios hace en tu vida. Y es las cosas que tú no puedes hacer, lo imposible, Dios lo hace posible. Y también la vara de Aarón representa la autoridad. Esa vara de Aarón, ¿se acuerdan cuando fueron con el faraón y que la tiran la vara y se convierte en serpiente? Y después llegan los otros magos y ahí tiran sus varas y se convierten en serpientes y luego ¿qué? Que se comen, ¿no? A las otras, ¿no? Yo había pensado siempre como que era la vara de Moisés, pero dicen que esa es la vara de Aarón, estaba leyendo, ¿no? Y es la vara de la autoridad, con la que tú puedes, cuando tú sabes quién es Dios y sabes cómo has dependido de Dios, Dios te da autoridad contra todo ¿qué? Potestad, contra todo enemigo. Y cuando alguien quiera atacar, cuando el enemigo quiera destruir tu familia, cuando el enemigo quiera meterse en tu familia, tú tienes que la autoridad para decir, diablo, tú no te metes a mi familia. Y tú puedes decir, de hecho, fuera en el nombre de Jesús, porque tienes la autoridad. Y esa vara se come al enemigo, así como cuando fue con el faraón. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay ídolos en el corazón, no hay ídolos en la familia y tú guardas que no haya ídolo de distracción, desobediencia, ni tampoco haya el ídolo del orgullo? Dice que Dios bendijo todo lo que tenía y la familia. Y vamos a Primera de Crónicas 26, porque esto también tiene que ver con los demás van a ver lo que Dios está haciendo en tu familia. Y los demás van a querer esa misma presencia. Y los demás van a decir, oye, ¿tú qué tienes? Así como David le llegó a oídos, oye, es que está siendo bendecido, ¿no? Él y toda su familia y todo lo que hace está prosperando. A oídos de los que están alrededor de ti va a llegar, oye, es que la familia de este está siendo bendecida y todo lo que tiene. Y dice, voy a terminar en Primera de Crónicas 26, 4 al 8, y esto ya es como que las últimas veces donde se menciona Obed-edom, y dice, los hijos de Obed-edom fueron Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joac el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Sacar el séptimo. Dice Peultai el octavo, porque Dios había bendecido ¿a quién? A Obed-edom. Y dice también a su hijo Semaías le nacieron hijos que gobernaban en sus casas paternas, porque eran hombres valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valientes, hombres valerosos, Elihús y Samaquías. Y dice, todos fueron hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, fueron 62 de Obed-edom. Y puedo ver que Obed-edom no solamente él lo hizo, sino que fue ejemplo ¿para qué? Para sus hijos. Y yo creo que ese es lo que Dios quiere hacer con nuestras generaciones. Dice, hombres robustos y valerosos, dispuestos a servir a Dios. Y lo que Dios quiere hacer en tu familia no solamente es bendecirte, sino que tus generaciones sigan y continúen diciendo, yo quiero servir al Señor. Y así como Obed-edom dijo, yo no soy levita y yo no estoy como que en la lista, pero yo quiero serlo, yo quiero honrar a Dios. Y después sus hijos dijeron, nosotros tampoco, pero queremos seguir sirviendo a Dios y vamos a poner nuestras fuerzas para seguir honrando a Dios y que su obra continúe. Y yo creo que ese es el propósito que Dios quiere hacer en nuestras familias. Y por eso está el proyecto de colegio del reino, porque se levanten generaciones que sirvan y que sean hombres fuertes, valientes para servir al Señor. Y yo te invito a que te pongas de pie. Hemos terminado. Y cuando pregunté quién quiere que su familia sea bendecida, pues todos levantamos nuestra mano, ¿no? Y cuántos creemos en la promesa, cuántos somos descendientes de Abraham y todo muy padre, pero la pregunta es, ¿quién tendrá la actitud de Obed-edom, ¿no? Y quién
hará como Él para que tu familia sea bendecida y tus generaciones. Y yo no sé si has identificado algo en tu casa, en tu familia o algo que dices, es que tengo que quitar eso, porque hay un principio, la idolatría paraliza, porque dice que los que adoran ídolos semejantes son a ellos, ¿no? Dice, tienen ojos, dice, y no ven, tienen pies, no caminan, oídos, no oyen. Y la idolatría lo que hace es una parálisis. ¿Por qué? Porque te conviertes en eso mismo. Y necesitamos quitar todo eso para que lo que Dios quiere hacer sea una realidad. Entonces cierra tus ojos, abraza a tu familia y así como Obed-Edom se dispuso a honrar, a agradar a Dios y con todo su corazón él quiso saber cómo puedo hacer que Dios sea agradado, atesorado, apreciado. Señor, te damos gracias porque tú nos estás llamando, Señor, a mostrar el diseño que tú estableciste desde el principio, Señor. Familias que muestran quién eres tú, Señor. Y tú hablaste una bendición sobre Abraham y que nos alcanza ahora en nosotros, Señor, en que serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros en Cristo, Señor, por la fe también somos descendientes de Abraham y hoy, Señor, podemos decir que somos bendecidos, Señor. Y así como Obed-Edom, Señor, queremos honrarte solo a ti, depender solamente de ti, que no haya nada más grande en nuestras casas, en nuestras familias que solo tú, Señor. Señor, quita los ídolos, Señor, que hayan. Quita todo ídolo de distracción, todo ídolo de desobediencia, todo ídolo de orgullo, de autosuficiencia, Señor. No queremos depender de nada, solamente de ti, Señor. No queremos seguir los caminos ni la sabiduría del mundo, queremos seguir tus caminos, Señor, tus mandamientos. Y no queremos beber de otra agua más que de tu agua, Jesús. Aguas vivas, Señor. Aguas vivas, aguas vivas. Y Señor, que en esta iglesia, Señor, se levantan familias, Señor, así como Obed-Edom, que son bendecidas y que todo lo que tienen también es bendecido, es prosperado, Señor. Y oramos también por las generaciones que también se van a levantar, Señor, y que van a desear servirte, que van a desear, Señor, con sus fuerzas, Señor, continuar honrándote, continuar obedeciéndote, continuar proclamando que tú eres el único Dios en medio de un mundo que cada vez, Señor, se está pervirtiendo, Señor, de un mundo, Señor, que cada vez hay más tinieblas. Se va a levantar una generación que se quiere consagrar a ti, Señor, una generación que quiere ser santa delante de ti, una generación que no se va a contaminar, Señor, y va a mostrar quién eres tú, Señor. Queremos ser parte de eso, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y no sé si hay alguien que venga por primera vez y quiera entregar su corazón a Jesús y decirle: Señor, toma el control. Si alguien y quiere levantar su mano para hacer una oración, ¿habrá alguien que venga por primera vez? Bueno, si tú gustas hacer una oración para recibir a Cristo, allá atrás hay un saloncito y hay un equipo de bienvenida y podemos orar por ti y queremos conocerte.